Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió sin saber dónde iba, pero habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Amén. Hebreos capítulo 8 versos, capítulo 11 versos 8 al 10. A cada uno de ustedes, amados del Señor, que vivimos en su gracia y en su amor, paz a vosotros. Sean tan amables de ocupar su lugar, mis hermanos. Muchas gracias. Quiero primeramente, vivir este momento que nos narra el apóstol Pablo acerca de nuestro hermano Abraham, el padre de la fe. Y tal vez no podríamos nosotros expresar o poder comprender lo que pasó por la mente de nuestro hermano Pablo al decirnos de que cuando Abraham fue llamado, pues dice que él obedeció y salió porque él sabía que iba a recibir una heredad. Lo que tenía era suficiente para vivir y estar cómodamente en Ur de los Caldeos. Pero lo que Dios le ofrecía era algo novedoso. No era de alguna manera materialmente la riqueza que él mismo poseyó y su descendencia. Era algo más grande que eso, en lo cual Abraham creyó. Y dice que dejando esa habitación, caminó por cabañas, en medio de moradas, con su hijo Isaac, con Jacob, su nieto, herederos juntamente de la misma promesa. Pero hay una razón fundamental que nos transmite. Esperaba, ¿qué, hermanos? Esperaba una ciudad con fundamentos. Una ciudad con fundamentos. Y ese es nuestro tema esta tarde. Una ciudad con fundamentos. Nosotros también hemos caminado por la gracia de Dios durante toda la vida que el Señor nos ha dado, creyendo en esta misma promesa. Porque esperamos ciertamente una vida nueva. Si vivimos, ser transformados. Si estamos en el sepulcro, ser levantados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas promesas grandes que encontramos de esa esperanza de nuestro hermano Abraham, porque aunque Juan escribía aproximadamente a finales del primer siglo el libro del Apocalipsis, ya el apóstol Pablo nos hace referencia que Abraham conocía de estas palabras, porque aquella ciudad dice que tenía fundamentos. Y lo que describe Juan es una ciudad hermosa, una ciudad que estaba de piedras preciosas, adornada, sus calles, sus construcciones, su templo, dice, era jaspe, era zafiro, era celedonia, era esmeralda, sardónica, sardio, crisólito, berilio, topacio, crisopacio, jacinto, amatista. Piedras preciosas que engalanan sus colores. Por ejemplo, hablar del jaspe, ese verde tan especial que pueda tener, o el crisopraso, colores muy bonitos como rosa, ¿verdad? Y tendencia de diferentes morados. Qué belleza es cuando vemos una postal, tal vez de Suiza o de algún otro país hermoso, con grande verdor, y que podemos ver a través de flores todos esos colores, pero aquí el Señor lo estaba representando, ¿verdad? Como una ciudad. Pero yo entiendo que Abraham miraba. En aquel entonces las civilizaciones habían crecido, tenían sus formas de vida, también tenían sus culturas, pero estas en realidad no dejaban de ser terrenas y transitorias. Yo quiero preguntar, ¿qué es el uranio, hermanos? ¿Qué es el uranio?
Bueno, si podemos cambiar, hermano. El uranio es un elemento natural que se encuentra en las rocas, en suelos, en agua, y es usado en la energía nuclear, siendo un radioactivo importante. El uranio, dentro de la tabla periódica de los 103 elementos que se nos enseñó en química, ¿qué número es? Eso, el 92, si recuerdan, el 92, el elemento. ¿Cuánta era su masa específica? 238.028891, ¿verdad? ¿Y qué más tenía esta característica? Pues bueno, es un proceso que tiene que dársele a este mineral, a esta roca, para que pueda producir. Pero cuando hoy los hombres han descubierto sus beneficios, dicen, ¿verdad?, que este es algo muy especial. Hoy todos los films, los movies, como se le dijera en inglés, las películas, caracterizan en este tiempo muchas escenas de carros o carros de fuego, planetas que podrían en un tiempo compararse o asimilarse como los ovnis, y se dimensionan diferentes estilos de obras físicas a través de las películas que hablan una generación futura. Y yo creo que también lo que está viendo la humanidad a través de estos filmes y lo que nosotros estamos conociendo a través de la palabra de Dios, también es otra señal que nos habla que estamos cerca de esa ciudad celestial, esa ciudad llena de fundamentos. Los hombres han buscado en la Atlántida, la ciudad perdida del mundo antiguo. Han buscado tantas cosas, pero nosotros no buscamos ello. Y ese tipo de literatura nos envuelve, nos fascina, nos lleva por conocer realmente qué misterios sobrenaturales, terrenos pueda haber. Pero uno de ellos es esto. En la pantalla ustedes pueden ver al lado izquierdo de ustedes, al lado derecho mío, que ahí estoy expresando ese túnel. Esa es la pirámide del Sol, y al fondo se alcanza a ver lo que es la plaza, la ciudadela, lo que es básicamente ese centro donde se hacía básicamente la ciudadela de los aztecas. ¿Por qué la pongo? Porque en el 2003 sucedió un evento donde era el mes de octubre. En ese año hubo muchas lluvias muy fuertes y vino un grande aguacero, como le llamamos aquí, y más en Teotihuacán, que llueve bastante, y provocó que de pronto el agua fuera cayendo, fuera inundando un pozo de buen diámetro, que al siguiente día el arqueólogo que estaba responsable en las pirámides de Teotihuacán, Sergio Gómez, pues no dudó en investigar, porque estaba en peligro muchas cosas y tenía que pasar un reporte claro de lo que estaba sucediendo. Y pues con todo el cuidado, con cuerdas, bajó y llegaron hasta una profundidad de 14 metros, que era lo que se había abierto en aquel lugar. Inmediatamente quedó cerrada esa parte de Teotihuacán por algunos días, y al descender pues no alcanzaba a comprender. Estuvieron trabajando en tratar de sacar la tierra porque vieron un túnel. Han pasado 10 años. 10 años bueno, un poquito menos, porque estamos 23 20 años, porque 2003, 20 años han pasado, y apenas salió a la luz pública lo que encontraron en ese túnel que excavaron. Es un túnel que tiene 103 metros de longitud, y que la profundidad de ese túnel empieza en 14 metros y termina en el centro de la pirámide del Sol a una profundidad de 18 metros de altura. Para que puedan entender, nosotros aquí en esta altura tenemos 6 metros, solamente es una altura de 6 metros el templo.
entonces puedan comparar 3 tantos más de profundidad lo que se tuvo que descender. Y bueno, encontraron pues desde luego restos humanos, pero encontraron uranio. Por eso se considera que ese lugar nunca quedará abierto al pueblo. Pero no encontraron una mina de uranio, encontraron uranio concentrado en ciertas áreas y han desprendido. ¿Por qué? La primera teoría: cuando uno de los reyes aztecas moría, lo sepultaban y había que elegir, y entre todos los guerreros más valientes bajaban y los tenían ahí 40 días. Algunos sobrevivían, algunos no, pues imagínense la humedad, el medio ambiente y todo. Pero aquel que alcanzaba a sobrevivir, o los que alcanzaban a sobrevivir, se hacía una guerra interna, un conflicto, y tenía que haber un vencedor. Cuando ese vencedor había ya salido adelante, él era el nuevo rey. Y significaba que él era el que había elegido al rey azteca, por cuanto él tenía esa capacidad para gobernar al pueblo. Esta es la teoría que se expresa o que se comenta acerca de ese descubrimiento. Pero otra de ellas, encontraron vestigios de algo de donde consideran que de ahí salían naves espaciales, y que el uranio era motivo de combustible para esas naves espaciales. Podríamos entrar en muchas contradicciones, quizás bíblicas y históricas de ello. Este es uno de los hallazgos quizás más importante, sobre todo pues se conserva porque dentro de la ciudadela está el templo de Quetzalcóatl, ahí mismo, y pues yo creo que con mucha más razón tratan de unir la historia que ya hace muchos años, dado que el pueblo o la cultura teotihuacana data del año 400 a.C., aunque tuvo un apogeo entre los años 100 y 550. Ya por el año 700 era una cultura con grande apogeo en esa ciudad. Pero no solamente esto, yo refería por qué ellos aseguran, y que no puede ser, está siendo un motivo de investigación de la NASA y de muchos, ese lugar actualmente, por haber encontrado esos vestigios y esos remanentes que no eran usuales haber encontrado uranio. Pero si recuerdan, allá en el segundo libro de Reyes dice que había una grande batalla donde Eliseo estaba con Datán, y en medio de aquella ciudad amurallada, y vino una guerra, se hizo una guerra, y eran muchos los que le rodeaban, pero su siervo le decía: no podemos nosotros pelear, mira cuántos son. Habla de 187,000 guerreros. ¿Y qué le dijo el profeta? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces oró a Jehová y dijo: Jehová, ábrele los ojos para que vea. El relato explica que Jehová abrió los ojos de su siervo, y de esta manera miró que había una grande multitud de carros de guerra de fuego alrededor de Eliseo. Y de ahí, cuando fue más o menos la década de los 70, se empezó a polemizar mucho acerca de los ovnis, y muchos hablaban de esta relación que tiene entre Isaías y Eliseo acerca de estos carros de fuego. Pero la Biblia lo cierto es que la Biblia nos dice que así fue defendido el pueblo. Otra razón que también es comentada bíblicamente, pero esta no era una ciudad con fundamentos,
Para aquellas culturas, Teotihuacán y después la gran Tenochtitlan en México fue el máximo apogeo de esta cultura. Bueno, recordarán los que estudiamos historia de México, otro día me aclarará muchos detalles mi hermano Carmelo, pero esto es parte de lo que era esta historia de México. Pero recordemos también bíblicamente que Eliseo le decía a Elías, Elías decía que no le vería partir, y él le pedía, pues dame una parte de tu espíritu, y él le dijo, pues solamente cuando me vieras que yo parta, pues te daré una parte de mi espíritu, si es que me ves. Pero dice que vino, la escritura nos dice que en 2 de Reyes 6, 15 y 17, dice que pues estaban en aquel momento de la batalla de los carros, pero en 2 de Reyes 2, 10 nos dice que de pronto vino un torbellino y fue quitado, y lo apartó de los dos en un torbellino, ¿verdad?, de fuego que le levantó. Y otros vuelven a meterse nuevamente en ese aspecto de naves espaciales o de conceptos en otra vida. Por ejemplo, ¿quién me ayuda a leer rápido? Nahum 2:4 y otro Zacarías 6:1-3. Dos voluntarios. Fuerte. Nahum 2:4, ¿quién lo tenía? Ana Irene, adelante. ¿Podemos explicar nosotros esto con honestidad? ¿Podríamos darle una explicación científica? Pero entendemos que el poder de Dios está en la tierra. Él la creó, Él tiene el dominio. Pero nos habla de ciertas naves que tienen ciertas características especiales que no existen ahora, que han existido quizás de tiempo atrás. Y Zacarías 6:1-3, quiero leer. Esto el profeta, gracias hija, hasta ahí. El profeta lo está diciendo antes de que viniera la cultura griega, porque los griegos creían en los caballos de fuego, creían en los carros, y así otras culturas se mezclaron para darle esa ideología. Pero podemos encontrar que había cosas muy maravillosas que estaban escritas desde tiempo antiguo. La gran Tenochtitlan y la ciudad, la plaza de las culturas, porque ahí convergían ciertas culturas, empezando desde Tlatelolco y llegando hasta la Plaza Mayor en la Ciudad de México. ¿Por qué no olvidar de Aztlán? ¿Por qué no considerar el lago de Texcoco? Lugares que durante ese tiempo tuvieron su grande apogeo. Pero ¿por qué llegó a esto, hermanos? El hombre a hoy en día busca una ciudad con fundamentos, y algunos piensan que la vamos a tener en la Luna, y algunos tal vez en Marte o en algún otro planeta. Por eso empecé a hablar de la fe de Abraham, porque Abraham dice que él esperaba una ciudad con ¿qué, hermanos? Con fundamentos. Yo no voy ahorita a neciar o contradecir algunas cosas que dice la Escritura, ni tampoco para ponerme realmente en oposición a lo que la ciencia ha buscado. Lo cierto es que hoy podemos ver cómo se levanta un cohete que llega hasta cierto planeta, hasta ciertas alturas, y para ello requieren un impulsor que justamente se hace en una cápsula de mercurio, que hace, de uranio, que hace que realmente esa cápsula pueda encenderse en un calor muy grande, aunque la Biblia también habla de destrucción de calor, pero el Señor es específico, fuego y azufre. Y esos impulsores a través de esa masa de uranio, pues se levantan
y logra que se desintegren porque es un material peligroso, radiactivo. Sin embargo, sabemos que a cierta altura, ¿qué pasa con esa? Se desprende. ¿A dónde cae? En la mar. Y podemos entender también muchos efectos causa de lo que vivimos en este problema de este tiempo. Bueno, decía, cualquier cultura, no solamente la nuestra, podemos ir a Sudamérica, en Perú y algunas otras culturas, mismo también Yucatán, que tienen cosas maravillosas que podrían hablar. En el 2000, ¿qué decía la gente? Se va a acabar el mundo, el calendario maya está en 00 y esto implica una nueva generación, un nuevo mundo, un nuevo cambio. Nos hemos enfrentado a muchas hipótesis, mas sin embargo, ¿cuál era la ciudad que Abraham esperaba? Porque no olvidemos que cuando vinieron los españoles, aunque los aztecas, los olmecas, los chichimecas que habitaban también parte de esta zona, los totonacas, tenían una grande capacidad. Con todo y ello, llegaron unos hombres que fascinaron y se llevaron la riqueza y engañaron. Y no faltó también la corrupción y el engaño, la traición. Simplemente nos acordamos de la Malinche, que por amor a un amor que no fue correspondido, traicionó a su pueblo en su calidad de traductora. Eso es historia y es interesante y no la podemos sesgar del conocimiento de la humanidad. Pero veamos ahora Hebreos 12, cambiamos hermano. Hebreos 12, verso 18. ¿Qué está hablando aquí nuestro hermano Pablo? Y leemos este pasaje donde el apóstol nos lleva a que, pues, desde el verso 14 dice, sigan la paz y la santidad, sin la cual, que hermanos, nadie habrá. Y nos invita como aquel Abraham, llegar hasta el día del Señor. Y da razones, pero dice, cuando nosotros llegamos a un conocimiento que recibió Abraham, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Era impresionante. Éxodo nos dice que el pueblo le dijo a Moisés que habla tú con Dios, porque si nosotros seguimos escuchando esta voz, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Pero fue algo impresionante. La lectura o el mensaje de Dios era que no pasen esta señal, porque cualquiera que traspasara este término, ¿qué va a pasar? Va a morir, sea animal o sea hombre. Era contundente nuestro Dios, porque era llegar a la santidad de Dios, era algo terrible. Y dice el verso 20, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si la bestia tocara al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía. ¿Qué dijo Moisés? Estoy asombrado. Lo había visto. Los egipcios y sus pirámides que habían hecho los mismos egipcios, y el principio de su cultura y sus cálculos astronómicos y todo, que había aprendido Moisés en la casa de Faraón, ¿servían de algo? De nada. Pero sin embargo dice, estoy asombrado y estoy temblando. Y Abraham dijo que él esperaba una ciudad con fundamentos. Y él le dice, mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad de quién? Del Dios vivo. Ahí estaba Dios. ¿En dónde estaba Dios, hermana Esther? ¿Dónde estaba Dios? En el monte de Sinaí. Ahí estaba Dios.
escuchando el pueblo la voz. Y no vio a Dios, ni vio su resto. Solamente dice que escucharon, hermanos, la voz de Dios. Bueno, poder entender esto, aunque ya también hablamos que en muchas de esas cosas, porque Dios no se ha manifestado así al hombre, era su mismo Hijo quien se manifestaba. Hoy el proyecto son las ciudades sustentables, los países sustentables. Ya desde 1972, en una conferencia de Estocolmo, se logró o se pidió justamente que las naciones lucharan porque el globo terráqueo se estaba deteriorando cada día. Y se habló justamente de las ciudades sustentables. ¿Qué es una ciudad sustentable? Una ciudad sustentable es aquella que ofrece una calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos, ya que vela por el bienestar de la humanidad y procura también la justicia social. Esa es la razón. Países como Finlandia están entre los 10 primeros. Finlandia el primero, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania, Francia, Suiza, Irlanda, Estonia. Son las 10 naciones que han tomado con grande seriedad este proyecto. Y pues vemos en ello postales de estas ciudades, no las conocemos, algunos quizás sí, ciudades hermosas, sobre todo en donde se cuida mucho el aspecto de la ecología. Pero, ¿qué hay más allá de ello? Quiero cambiar lámina, hermano, por favor. Esta imagen que ven ustedes, pues es un ideal. Áreas verdes, energía limpia, modernidad, otro tipo de transportación aérea, dejar este tipo de aviones, otro tipo de comunicación. ¿Quién le gustaría? Aquí no me quieren, no pedimos al gobierno que nos pavimenten una calle, no quieren. Y un país sustentable que busca un bienestar social. Vemos nosotros cómo en Estados Unidos la mar levantó y inundó algunas ciudades, pero no solamente ahí, un peligro en Noruega, otros países. Y los hombres están pensando cómo va a haber, levantar grandes torres para que el agua no pueda destruir las naciones. Eso es el concepto del ideal sustentable. Cambiamos. Esto, hermanos, tal vez para muchos sea, pues en este tiempo, conocido principalmente en la educación. Pero para ello se necesita cambiar una cultura. Hoy son buenos los alimentos transgénicos, que es lo que hoy se trata de producir en grande escala para que el mundo tenga alimentación. En el año de 2013, ahí sí fueron hace 10 años, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el 31 de octubre como Día Mundial de las Ciudades, bajo el lema Una ciudad mejor, calidad de vida. Y cada año se hacen estas cumbres en ello. Hace poco vinieron los 3 mandatarios del norte a reunirse aquí. Uno de ellos era que México tiene que producir energías limpias, solares, acabar con el carbono, evitar el nitrógeno que contamina las plantas, que no las deja producir, etcétera. Creo que esto, hermanos, es difícil. Quiero cambiar la lámina.
también cambió. Ahí nada más pongo, últimamente, en los últimos años, Dubái es una... Regreso tantito. Dubái se considera en este momento una ciudad sustentable. Tiene tanta riqueza que ellos perforan a 1 o 2 metros y que encuentran petróleo. Sin embargo, no es tan fácil construir zonas áridas, desiertas. Pero ¿qué hacen con sus mujeres? ¿Qué pasó ahora en el mundial? ¿Qué cosas se conocieron de ellos? ¿Busca el bienestar de la humanidad o solamente busca una élite? Hablamos tal vez de Europa, de países que luchan. Hoy se comentaba Rusia, Ucrania. Y Rusia se afana que lo ha vencido. Si lo ha vencido, ¿qué debería estar pasando? Pues ya hubiera parado la guerra, ya se hubiera posesionado, ya hubiera cambiado el gobierno. Lo que acaba de hacer Alemania y Estados Unidos, las mejores armas de campo terrestre, serán una solución. ¿Qué pasaría para que se cumpla la Biblia? Que Ucrania le dé la voltereta a Rusia. Porque Rusia ya empieza a quedar en la extrema pobreza, como dice Ezequiel. Hermanos, ¿qué seguimos esperando? ¿Solamente nuestra casa bonita y lujosa y con todas las comodidades? Se vuelve a repetir lo del profeta, que la casa del pueblo estaba enmaderada y la casa de Dios que estaba. Cambio. Miren a través de estas láminas lo que expreso. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿El Edén qué era, hermanos? Un país verdaderamente 100% sustentable. Y Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, todo fruto, aún de las bestias. Era algo maravilloso. El hombre ya lo tuvo, ya lo disfrutó, lo que es realmente un verdadero país, o como dice, ciudad con fundamentos. ¿Ustedes creen que Abraham no se regocijó recorriendo al Edén? ¿O esperaba una ciudad con grandes edificios, con grandes construcciones, con helipuertos y todo? ¿Eso esperaba Abraham? Sin duda que no. Nuestro hermano Abraham, ¿cuál era su mejor vehículo? El camello. Y hermanos, él no soñaba en naves espaciales. Él no soñaba en guerras nucleares. Abraham soñaba en la verdadera ciudad de paz, en la verdadera ciudad de vida. Cambiamos. ¿Qué pasó después? Dice, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia y del mal. Dios no ocultó lo que dice Isaías: yo creo el bien y creo el mal. Ahí está Adán, ahí está Eva. Pero este árbol no, porque destruirá y acabará todo lo que yo te he dado. Y lo tomó y acabó. Pero no solamente esto, Dios mandó una maldición sobre la tierra, hermanos, sobre la tierra, para que el hombre
no volviera a poseer. Es más, Dios puso querubines, sacó al hombre fuera de aquel huerto para que el hombre no tuviera ni alcanzara. Eso quiere decir que aunque se diga que Dubái y las 10 naciones sí han cambiado su entorno natural, pero no son realmente la ciudad perfecta que haría feliz a una nación, a un pueblo. Cambiamos. El hombre quedó fuera de aquel Edén, hermanos. El hombre ya no volvió a vivir ese país sustentable. Dice la Escritura, tristemente, y sacólo Jehová, ¿de dónde? Sacólo del huerto de Jehová. No fue algo grato. Ahora, la sentencia era para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se le volviera a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 23 y 24. ¿Lo alcanzará el hombre? ¿Lo alcanzará? No, hermanos, porque por eso Dios está ofreciendo algo importante. Todas las naciones que hoy lo intentan, está bien, porque tenemos que mejorar una calidad de vida, pero no se va a alcanzar esto. No soñemos en alcanzar esto. Cambiamos. Dice también Génesis 3:17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué nos resta al final de nuestra vida, hermanos? ¿Qué nos resta? Díganmelo. Dolor y trabajo. Pero el hombre ya no quiere trabajo. Hoy el hombre quiere una vida muy cómoda. Sin embargo, ¿quién puede quitar esa maldición? Porque sí se va a quitar, ¿sí o no? ¿Quién la va a quitar? Cristo. Hasta que aquella piedra dé sobre la estatua y la estatua caiga. ¿Cuál es el mundo que esperamos, hermanos? ¿Cuál es el mundo que esperamos? Dice Apocalipsis en los versos 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Dice la Escritura que la mar y la tierra, todos dieron, ¿qué, hermanos? Sus muertos. Dice el profeta Zacarías que tendrán que pasar 7 años solamente para limpiar la tierra. Nuestro presidente dice que haría en 6 años transformar el país. Ni aún nuestro Dios lo va a hacer en 6 años, lo va a hacer en 7 años. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando leí hace rato el mensaje, mi hermano Jonathan, yo pienso que me lo escribió con tristeza: hermano, no me van a operar, me van a dar de alta a causa de esta infección. Y corrieron rápidamente por mi mente malos pensamientos. No sé si los alcancen a correr por ustedes. El médico se quiere ir de vacaciones, le dice al otro, pone algún pretexto para que no pueda hacer la operación, no puedo, no estaré, justifico. Esa es la realidad. Qué terrible está nuestro mundo. Y estamos hablando de vida. Porque el hermano en cualquier momento le da un infarto. En
cualquier momento se puede volver loco a causa de ese tumor, perder la vista, quedar en parálisis. Yo creo que hay muchas formas, pero dije, ese fue el pensamiento que corrió por mi mente, sin perder la fe en el Señor. ¿Y saben qué? Fue mi oración: Señor, tú tienes poder para que aún sin operación nuestro hermano sane. Ese fue mi pensamiento, mi oración. ¿Cuándo se acabará el llanto, el dolor, la miseria, la inconformidad de los pueblos? Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, escribe. ¿Y qué creen? Hoy, 28 de enero del año 2023, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, les pedí hace rato que fueran águilas. ¿Qué está pasando? Hoy estamos leyendo lo que Juan escribió. ¿Creemos o no creemos? Tenemos que creer y vivir estas cosas, porque si no, la fe se nos acaba, la fe se nos destruye si nosotros no creemos en esto que hoy estamos reforzando y leyendo. Le dijo: escribe, porque estas palabras que son fieles y verdaderas. Yo no me tengo ahorita que preocupar si realmente hay ese tipo de instrumentos o elementos o aviones o ¿cómo le llamaría?, que salen de lugares oscuros, de abismos que la humanidad no alcanza. La Biblia los menciona y creo que los haya, porque para Dios no alcanzamos todavía a entender esa dimensión. Dice que si no alcanzamos a comprender las terrenas, ¿cómo vamos a comprender las cosas celestiales? Pero no es nuestra preocupación, porque todo tiene su tiempo. Sin embargo, ahorita eso es lo que quiere Dios, que nosotros, al igual que Abraham, ¿qué estemos esperando? Una ciudad con fundamentos. Capítulo 22, versos 1 al 5. La siguiente lámina dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Decimos que Dubái, o hablamos de Finlandia. En medio de la mar, una fuente. En medio de la mar, un aeropuerto. En medio de la mar, una ciudad cosmopolita, digna del siglo XXI. Esa es la esperanza del hombre, hermano. Nosotros tampoco esperamos eso. Sería bonito vivir, ¿sí o no? Tuviste por ahí, mira, en algunos. ¿Es bonito? No me vas a decir que no. Son bonitas las ciudades, pero alimentan lo que esperas. Y tenemos que regresar a nuestra realidad. Y la realidad mundial. Hermanos, esa es la ciudad que Dios nos prometió. Y hemos leído y sabemos qué hizo Abraham por esta ciudad. ¿Qué hizo? Creyó y por consecuencia obedeció al Señor de Dios. Cuando la Biblia habla de una tierra nueva, es la naturaleza perfeccionada, embellecida, armónica, ecológica, donde florece la vida en todas sus dimensiones y manifestaciones. Cuando Cristo haya puesto fin a los desastres, a las enfermedades, a las extinciones, Dios obrará en el mundo y en la historia a través de los hombres y mujeres que hoy lo aceptan y se encuentran con el Espíritu de Dios.
Dios nos está dando de su Espíritu para que entendamos esto, hermanos. Por eso somos nosotros quienes en este tiempo podemos, como Abraham, y debemos crear en nuestras vidas el cielo nuevo y la tierra nueva, la Jerusalén que desciende del cielo de Dios, para que sea regocijo y alegría entre nosotros. Hermanos, esa es la fuera fe de Abraham. Es la fe que nos transmite el Señor Jesús a través de Juan, que creamos en la ciudad que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra que los hombres esperamos. Creo que podríamos decir como Juan: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Señor os bendiga, hermanos. Paz a vosotros.